Nos vinimos al living a hacer el desayuno porque tenemos dos invitados hoy. Exactamente, lo veníamos comentando, se trata del doctor Alberto Parma, su hija Yanil Parma, los titulares justamente de este laboratorio que se ha trasladado hacia el Parque Industrial de Tandil, Inbio Hideaway. Ante todo, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, bien, muchas gracias. Después el doctor nos va a contar sobre el motivo de ese nombre que tiene que ver con los comienzos, ¿no? del laboratorio. Pero el doctor Parma, una persona muy conocida desde la universidad, ¿en qué año empezó a trabajar en la universidad? Bueno, Más claro. o menos. Sí, lo sé exactamente. En el mes de junio del año 72. Todavía era Universidad de Tandil, privada, y estaba el doctor Zarini como rector. Mire usted. Que murió en el verano siguiente. Creo que fue en el mes de enero del 73. Yo fui un profesor viajante. Es decir, los profesores que veníamos, dábamos clases y volvíamos. Yo como docente de la Universidad de La Plata, donde me recibí de bioquímico y me doctoré. ¿Usted vivía en La Plata o en Buenos Aires? Yo vivía en Quilmes, estudié En el medio, en La digamos. Plata, así que bueno, estuve en esa zona. ¿Y venía toda la semana? Todas las semanas, los viernes a la noche, me tomaba el micro, venía acá, llegaba a la mañana temprano, una ducha en el hotel y a dar clases todo el día. A la noche, de vuelta, nos tomábamos el micro, los profesores viajantes, que éramos varios, de Buenos Aires, de La Plata. Y bueno, teníamos la actividad durante toda la semana en el lugar de origen y acá veníamos a aportar el día sábado. ¿Y cuándo y por qué se instala en Tandil, doctor? Primero porque me encantó la universidad, me encantó la ciudad y porque en el año 75 dejé de ser profesor viajante cuando la universidad se nacionalizó. Claro. Hubo varios hitos que me dijeron, acá puedo desarrollarme mejor que en la Universidad de La Plata, porque uno se siente un poco tapado, siendo joven, por los mayores, digamos, profesores que, bueno, están en sus cargos y ascender es un problema. Claro. Pero bueno, acá Estaba todo por descubrir, por todo desarrollar. por hacer. Es decir, a partir de ahí se compró el campus por una gestión del doctor Cruz con la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia. Se pudo comprar ese predio. Se hizo el primer instituto de investigaciones, el llamado Instituto de Biología, y ahí fuimos varios grupos que comenzábamos a hacer investigación. Por supuesto, también la Comisión de Investigaciones nos apoyó con el equipamiento necesario. Y ahí comenzamos a desarrollar distintas líneas de investigación que fueron rotando con el tiempo, formando gente, captando becarios. Y bueno, después con el tiempo pedí una beca postdoctoral externa a CONICET. Yo había entrado a la Comisión de Investigaciones en la carrera de investigador en la provincia, pero esta beca externa de CONICET me permitió introducirme en la biotecnología molecular en la Universidad de Kent y la Universidad de Londres. ¿Qué es la biotecnología molecular? Bueno, la biotecnología es una ciencia muy amplia que abarca ramas, digamos, de todo tipo. Todo lo que sea un proceso biológico y tecnológico puede caer encerrado en la biotecnología. Pero en nuestro caso, la biotecnología molecular se aplica a todo aquello que es las técnicas moleculares, es decir, los trabajos con ADN, trabajos de secuenciación de proteínas, todo lo que es clonado, cómo clonar un gen para que dentro de otra bacteria no patógena se produzca esa proteína.
los animales transgénicos, las plantas transgénicas, todo eso es producto de la biotecnología molecular. Un mundo. Porque está operando a nivel genético, a nivel molecular, sea ADN o no sea ADN. Perdón, yo quería Por aclarar. favor. Otra definición también de la biotecnología moderna es el uso de los organismos vivos para producir productos, nuevos desarrollos. En este sentido es, por ejemplo, nosotros en el laboratorio empleamos bacterias, como decía papá, no patógenas, que funcionan como fábricas. Les introducimos un gen de otra proteína y les damos indicaciones para que fabriquen esa proteína. Como las bacterias crecen rápido y son fáciles de cultivar, en pocas horas, al otro día ya se pueden cosechar, se rompe la bacteria y se purifica esa proteína. Entonces es el uso de los organismos vivos como fábricas. Pueden ser bacterias, pueden ser levaduras, pueden ser células. Y de ahí hay una gran amplia variedad de aplicaciones, digamos. Justamente eso le iba a preguntar. Son tecnologías muy modernas, pero que tienen aplicación tanto en lo que tiene que ver con el ser humano, con los vegetales, con animales, digamos, todo lo que es vida, ¿no? Exacto. La idea es producir ahí moléculas, proteínas, que después se usen, en nuestro caso particular, como reactivos para análisis genéticos, y análisis genéticos es muy amplio, desde saber si una semilla es transgénica o no, hasta saber si un animal tiene una patología o no, hasta el diagnóstico de una enfermedad en humanos, la investigación de un gen, por ejemplo, que produce resistencia a antibióticos. O sea, es muy variado, por eso es una ciencia bastante transversal. Claro. Es amplísimo. Sí, es inclusive, muy amplio. Sí. Y bueno, es muy interesante y las aplicaciones son muy variadas. La voz que están escuchando, la voz femenina, es de la doctora Yanil Parma. La voz masculina, hay muchos que nos están siguiendo en la radio, entonces los vamos ubicando, sobre todo si alguien se enganchó ahora, el doctor Alberto Parma y su hija Yanil Parma. Bueno, de la universidad al laboratorio propio, a crear, ¿cómo fue ese pasaje? Porque me imagino, digo, habiendo dejado tanto y habiendo dado tanto en la universidad, en algún momento habrá dicho, caramba, me sirve, no me sirve, me conviene, no me conviene. Sí, yo cumplí con toda mi carrera hasta la jubilación. Formé un hermoso grupo de investigación. Muchos de los que hoy continúan. Muchos de los que continúan han formado ellos mismos sus propios discípulos. El año pasado me hicieron un lindo acto de homenaje durante el Congreso de Escherichia coli enterohemorrágica, sí, señor, que fue uno de los temas fundamentales. Y debo decir que con este grupo de investigación hicimos innovación importantísima, que después fueron adoptando organismos de salud a nivel nacional y provincial. En aquel momento se buscaba la famosa bacteria Escherichia coli del serotipo O157H7. Era la primera que se encontró, muy patógena, podía causar la muerte. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de la década de los 90. Correcto. Que estuvimos con este tema. Bueno, el tema que se nos ocurrió a nosotros es contactar a un hospital de prestigio que trabajaba en este tema con un pediatra, el doctor Gian Antonio, nefrólogo, que tuvimos una charla. Yo lo visité y me comentó, mire doctor, el tema yo creo que está por el lado de los chicos que comen carne, leche, los mejores alimentados. El chico que tiene una pobre alimentación en estos productos no es el que más frecuenta el hospital. Él se había hecho ese registro. Exacto. Y dice, acá pasa una cosa. O no me pueden detectar la Escherichia coli
o 157H7, o hay otra bacteria que además de esta está presente y no la estamos detectando. Pero los síntomas son semejantes. Fíjense ustedes cómo funciona la ciencia, ¿no? Interacción. La interacción de una charla entre dos profesionales, de un profesional que él ya tenía sus estadísticas, no sé si formales o informales, donde al doctor Parma le dicen, mirá, los chicos que se enferman son los que están bien alimentados, ¿no? O sea, han comido carne, han tomado leche, esos son los que se enferman, ¿no? Como uno tiene, como el científico empieza a buscar a través de las deducciones, bueno, por dónde ir. No, y tiene que ser multidisciplinario también esto, la interconexión entre distintos profesionales. Uno que entra en contacto directo con los pacientes, otro que entra en contacto directo con las muestras y ve otras cosas. Es fundamental. Es decir, doctor, ¿y cómo este sigue? camino no lo hubiéramos seguido si no hubiera sido por esta interacción, ¿no?, de un especialista. A partir de ahí nos pusimos a pensar, yo ya había aprendido la técnica de PCR, es decir, biotecnología molecular con la beca de CONICET. Año 87-88. Al año 91 volví a Inglaterra a aprender la técnica de PCR que hacía 3 años que se había descubierto. Y traje esa técnica acá, con un modesto subsidio del CONICET, pude implementarla acá en la universidad. Y nuestra hipótesis era, si algo está fallando en la detección, ¿no será que hay otras Escherichia coli enterohemorrágicas que no son la O157, pero tienen la toxina dentro de su genoma? Y empezamos a trabajar de esa manera. Empezamos a encontrar un mundo de serotipos distintos y como reservorio empezamos a trabajar en el bovino. ¿Por qué? Por aquella sugerencia del doctor Carlos Gianantonio. La carne. La carne. Los mataderos, las carnicerías y el peligro de las hamburguesas. Y empezaron a encontrarla por todas partes en esos sectores. Sí, sí. Hemos tenido gente trabajando hasta con colaboración de bromatología para poder extraer muestras en carnicería, de la manera de poder muestrear en carnicerías. Y por eso siempre se teme de las hamburguesas y carne picada. La materia prima de las hamburguesas siempre va a ser la carne picada, por lo menos la de origen bovino. Y ahí el problema es fundamentalmente que cuando uno tiene un corte de carne, un bife, digamos, lo hace vuelta y vuelta, la bacteria que está en la superficie muere por temperatura. Si alcanza 70, 74 grados en el interior del bife, 3 minutos, 4 minutos ya está. A mí me costó mucho entender por qué la bacteria estaba en la superficie. Claro. No lo vamos a profundizar ahora. Es muy fácil. Bueno, dígalo. La bacteria vive en el intestino. Cuando a la vaca la faenan... Se la carnea. Y se la carnea, bueno, ¿qué pasa? Todo el contenido intestinal, si no se hace en perfectas condiciones, contamina la res. Es muy común que entre en contacto con otras partes de la res que luego terminan en la carnicería. Con lo que después se desposta y termina en las carnicerías. Entonces, la pieza sea... Por contacto nomás, no es que esté adentro de las fibras de la carne. No, por contacto. Ahora, cuando usted usa un trozo de carne, se muele para hacer la carne picada, las hamburguesas, ¿qué ocurre? Lo que estaba afuera se mezcla. Claro. Y después está la contaminación cruzada. Y cuidado con eso, siempre se recomendó en varios congresos, tenemos publicaciones. Cuando uno en una tabla procesa la carne, le saca la grasa, la pone en la parrilla, después viene y prepara la ensalada, corta el tomate, la lechuga,
Ya está. Se contaminó lo que no va a ser cocinado. Es apasionante. Exactamente. Y bueno, evidentemente hay un trabajo muy importante que realizan estos laboratorios y que tiene una repercusión que a veces uno no llega a dimensionarla. Como profesionales, como investigadores, evidentemente ha de ser también una gran satisfacción cuando, por ejemplo, logran de alguna manera aislar alguna bacteria, aislar algo que en definitiva ese paso que están dando ustedes resulta después en una mejor calidad de vida para la población, ¿no? Para las especies. Totalmente. Lo que es aplicado ahora, lo que estamos haciendo en la empresa, nada, es muy satisfactorio hacer un producto desde cero, diseñarlo, desarrollarlo, pensarlo, hacer el diseño del manual. Muchos productos han salido por sugerencias de clientes y después verlo en el mercado y ver lo que se está usando y ver lo que la gente está muy contento con el insumo y que está siendo reemplazado, está reemplazando productos importados, es muy satisfactorio realmente. Muy bien, continuamos nuestro espacio del desayuno del día de hoy con los doctores Alberto y Yanil Parma. En este caso estamos hablando del laboratorio InBio Highway. Ante todo, bueno, vamos a hablar un poquitito de los orígenes del laboratorio. Sí, claro, porque de la universidad al laboratorio, bueno, generando insumos que, bueno, la misma universidad necesitaba y que el doctor estaba en condiciones de fabricarlos. Más o menos así viene la cosa. Sí, Claudio, vino enganchado, digamos, que a mí me comenzaba a llegar lentamente la edad jubilatoria. Y precisamente para esta línea de investigación que estábamos haciendo sobre la Escherichia coli y otras líneas sobre leptospira, etc., precisábamos una enzima, la que se usa en PCR, la TAC, ADN polimerasa, y que obviamente comprábamos a una empresa multinacional. Esto se fue de costo terriblemente, ahí por la década del 90, y bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Nos saca buena parte de los subsidios. Claro, había que aplicarlo a eso. ¿Tenemos la tecnología para hacerla? Sí. Comenzamos a hacerla, a chequearla, nos anduvo bien en el laboratorio, la comparamos con la que estábamos usando anteriormente, fabricada por una empresa, como les digo, del extranjero. Así que bueno, la dimos a probar a colegas, amigos, investigadores. Digo, che, pero esto es bárbaro. ¿Y a cuánto la pueden sacar? Mucho menos de lo que se está pagando. Es un abuso. Bueno, empezamos a distribuirla a través de la fundación de la universidad y en cierto momento, bueno, a mí me llegaba el retiro. Me retiré cuando estaba seguro de lo que había sembrado iba a desarrollar perfectamente, no dejaba un grupo desarmado. Ahí me jubilé y dije, bueno, con esto que ya no se puede comercializar a través de la fundación porque excede, hay que hacer rápidamente una comercialización aparte. Se fundó InBio Highway con un laboratorio propio, fue una empresa familiar, invertimos todo lo que teníamos y así lo hicimos en la planta urbana que estuvimos hasta ahora. ¿Fecha de sí, arranque? Aproximadamente. Fecha de arranque en este laboratorio alrededor del 2000. Bueno, era una época donde los nombres, quizá nombres en inglés, no era demasiado popular. Sin embargo, usted, por un motivo específico, o más de uno, no sé, yo escuché el que contó ahí en la inauguración, exacto. Pero digamos, con una habilidad marketinera importante, eligió ese nombre. Cuéntenos por qué. Bueno, no se producían en el país reactivos para biología molecular. Todo venía de afuera. Lo que pensábamos que un reactivo tan sensible como estos no iba a ser bien visto, iba a haber desconfianza,
en Argentina fabricar este tipo de cosas, que es del primer mundo. Entonces quisimos un poquito mimetizarlo, digamos, el nombre. INVIO viene de investigaciones biotecnológicas y quisimos ponerle Forward a la marca de los productos. Pero tuvimos un rechazo de Johnson porque tenía un producto para limpieza Forward. Bueno, eso lo hace la gente especializada Sí, claro, en registro de marcas. Entonces, bueno, Forward, como seguir adelante, hacia adelante, cambiamos por algo parecido. Highway, autopista. Exacto. Es como un camino a recorrer. Y juntos, bueno, lo registramos también como INVIO Highway, como nombre del laboratorio. Y ahora exportando, me imagino, Yanil, a gran parte del mundo. Estamos empezando por los países limítrofes, Uruguay y Paraguay, estamos mandando muestras. Buscamos países donde tengan la suficiente tecnología para aplicar estos métodos, es otro tema. Pero que no tengan industria nacional, claro, porque ahí en general con los costos no somos tan competitivos. Estamos empezando por esos países, después, bueno, la idea es ir por otros, Perú, México, pero bueno, poco a poco, ¿no? Hay que buscar distribuidores en cada zona. También ahí en estos países están las mismas empresas que compiten acá en Argentina con nosotros, que son distribuidoras que compran los productos de afuera, que tienen ya nombres, digamos, son marcas de renombre de muchas décadas, entonces, bueno, hay que hacerse un lugar, pero bueno, es una gran apuesta que estamos haciendo. Y ahora, ¿en esos lugares se puede competir con el costo? Sí, correcto, sí. Correcto. Después, bueno, contando ahora con el lugar que tenemos en la planta, ya nos permite mayor capacidad de stock, tenemos un depósito mucho más grande para abastecer la demanda, así que estamos preparados en ese sentido. Porque a veces pasa eso, te llega la oportunidad, pero no tenés el espacio o la gente, a veces tenés la gente y no te llega la oportunidad, así que bueno, se tienen que linkear las dos cosas. Sí, sí. Así que bueno. En este laboratorio, evidentemente, hay una materia gris, una materia prima que es muy importante, la materia gris, digamos. Sí. ¿Cómo estamos en Tandil en cuanto a lo que son científicos? Bueno, ¿qué rol cumplen justamente las fábricas, entre comillas, de científicos, de profesionales? Me refiero a la universidad y a otros centros de investigación y de estudio. Sí, bueno, nosotros, nuestro equipo de trabajo, que es muy valioso obviamente para la empresa, tenemos licenciados en biotecnología, en alimentos que salen de la UNICEN, que se han especializado durante el tiempo en la parte de biología molecular y están muy bien preparados en el manejo del laboratorio. Pero después el resto de las personas han venido de otras provincias, porque no tenemos aún una carrera de biotecnología acá en Tandil, o de bioquímica o biología, carreras afines, no tiene que ser porque es solo biotecnología. Tenemos bioquímicos, tenemos licenciados en biotecnología que han venido de Quilmes, de San Luis, tenemos un técnico de laboratorio de Chascomús, tenemos un biólogo de la UBA, así que bueno, es bastante variado. ¿Cuesta mucho traer a esa gente de afuera o se convencen fácil cuando ven lo que es Tandil? Yo creo que Tandil sea tan lindo, ayuda muchísimo. Hay mucha gente que está buscando calidad de vida, sí, y que les resuma estar acá, y la gente que tenemos acá lo que nos comentan es que están muy contentos, con vivir en esta ciudad y nada. Así que sí, creo que es fácil en ese sentido. Obviamente es difícil, a veces hay gente que tiene que traer a su familia, sí, claro, es una movida, no, sí, pero bueno, como estábamos comentando, se está empezando una tecnicatura en este año del IAT, Instituto Agrotecnológico de Tandil. Exactamente, que está ahí nuestro amigo Álvaro Cobo. Sí. Bueno, va a ser muy importante también para ustedes. Muy importante. El insumo el insumo humano que de ahí salga, sí, ¿no? Sí. Tanto para formación, obviamente, de contar con personal, como para el caso de capacitaciones o demás. Nosotros también tenemos que hacer alguna capacitación y siempre o tenemos que ir a Buenos Aires o tienen que venir acá. Siempre en los congresos, las reuniones científicas donde vamos con nuestro stand y demás, estamos nosotros y todas las demás empresas que son de Buenos Aires. Claro, o sea, claro.
pero bueno, marcamos un diferencial, yo creo, en ese sentido. Yo le preguntaría al doctor Alberto Parma, bueno, ¿qué rol ocupa su hija desde lo que tiene que ver con el laboratorio y desde lo humano, tener justamente a su lado a la hija? ¿Cómo es trabajar de esta manera? Tiene un espíritu de trabajo incansable, una capacidad, debo decir, excelente, y hoy por hoy es el cerebro de la empresa, en todo su manejo, digamos, ¿no? Por eso es la directora general. Yo, si estoy en este momento como presidente, es un título que, bueno, colaboro, participo, estoy en la empresa, pero... No creo que sea un título solo honorario, Janil, ¿no? Nada, yo creo que nos complementamos muy bien en la parte, digamos, de toma de decisiones estratégicas. Estamos nosotros y está Paul, que es mi marido, que es biólogo también. Y los tres tenemos, si bien los tres venimos de la ciencia, tenemos perfiles muy distintos. Yo, si bien estudié una carrera científica, hice un doctorado, cuando me empecé a involucrar con la empresa, sentía que tenía que hacer difundir el producto, que tendría que hacerlo conocer. A mí no me prepararon en la facultad para lo que era ventas y demás. Claro. Realmente al principio me daba mucha vergüenza empezar a difundir algo. Era una época donde tampoco estaba bien visto que un científico venda o quiera tener su emprendimiento. A él le pasó, lo sufrió mucho más. Entonces, bueno, fue todo un proceso. Después hice cursos, capacitaciones y me empezó a gustar un montón la parte de visitar clientes, de acompañar a los vendedores a hacer recorridos a distintos laboratorios, toda esa parte más de afuera, que es importantísima. Me parece que la abordé yo y papá y mi marido abordaron más la parte técnica interna, que es fundamental también. Claro. Entonces, se necesitan distintos perfiles en una empresa. Sí, claro. Y me parece que nos complementamos bien, así que... Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, claro. No, inclusive logramos rescatar a la hija menor, que estaba en Capital. Rescatar. Sí, bueno, es que para los padres rescatarla. La rescatamos y la trajimos a trabajar en la empresa en recursos humanos. Qué bueno. Y se potencia mucho con Janil en la estrategia a seguir y bueno. Nos alegramos mucho, es una gran empresa que porque es algo tan específico, de nicho, quizá no todo el mundo está al tanto de lo que se hace en Tandil, pero realmente es un orgullo para la ciudad, lo dijo el intendente en la inauguración de la empresa allí en el Parque Industrial, una empresa que tiene 25 años, pero que ahora tiene todas las comodidades en el Parque Industrial. Es un gran orgullo para Tandil que esta empresa, pudiéndose haber instalado quizá con más facilidades en Buenos Aires o más cerca de Buenos Aires, hayan elegido Tandil para hacerlo. Felicitaciones y por supuesto gracias por habernos acompañado y lo mejor en lo que se vendrá. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos y encantado de haberlos acompañado a ustedes también. Los doctores Alberto Parma, Janil Parma, esta inauguración en el Parque Industrial de una empresa que ya tiene en Tandil 25 años.